¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Profesionales con Historia, un podcast dedicado a aprender sobre la vida de los profesionales, y estaremos tocando temas como las habilidades requeridas para tener éxito dentro de las profesiones, entrevistas de trabajo, comparativos de sueldo y muchas otras cosas más. Así que los invitamos a que se queden hasta el final para que puedan disfrutar de la información completa. El día de hoy tenemos con nosotros a Itzel Cárdenas. Ella es Supplier CM2 Project Manager. Dentro del podcast ahorita vamos a ver qué significa CM2. Ella tiene 7 años de experiencia trabajando en este puesto, egresada de Ingeniería Aeronáutica, tiene una certificación en gestión profesional de proyectos y forma parte de la TWN. Ahorita también dentro del podcast ella nos va a estar platicando de qué se trata esta organización. Entonces, pues sin más, bienvenida, Itzel. Muchas gracias por la invitación. Al contrario. Vamos a comenzar con la parte del icebreaker. Te vamos a pasar un board con preguntas y nos dices cuál es el número. 2 y 8. Si tuvieras que elegir un superpoder, ¿cuál sería y por qué? Leer mentes. Siempre lo he querido. Me gustaría saber cuando yo estoy con la otra persona qué está pensando sobre mí, o en caso de saber si está mintiendo, en caso de alguna cosa. Dependiendo de mucho el tema, pero desde chiquita como que siempre quise leer mentes. Qué valiente. Sí. Sí. Si pudieras viajar a cualquier lugar del mundo, ¿a dónde sería y por qué? Yo creo que a Europa. Es algo que no conozco y que siempre he querido conocer. Entonces me gustaría como que un tour, pues, por algunos países de Europa. También se me antoja Finlandia. Europa ha sido un común denominador dentro del podcast. Como que a todo el mundo le gusta mucho, yo creo, la parte pues de la historia, del continente y demás, ¿no? Finlandia sí no nos había tocado. ¿Ese por qué te interesa? No sé, he visto muchos videos en TikTok. Como que los paisajes sí me llama mucho la atención. Se ve pues muy bonito la naturaleza. Como muy verde y todo. Sí. Así. A continuación tenemos el dato histórico. Y el dato que les traigo el día de hoy habla sobre la creación de Configuration Management, que eso es la parte de CM, de lo que les platicaba de CM2. El primer sistema de Configuration Management fue generado precisamente por la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la década del 50. Sin embargo, fue hasta 1980 cuando se unió con la Universidad de CM2 y precisamente desarrollaron el estándar. ¿Qué es para ti Supplier CM2 y qué es ser un Supplier CM2 Project Manager? Es el proceso encargado de gestionar los cambios que eran iniciados por los proveedores, los cambios de ingeniería, cualquier cambio que ellos tuvieran, de sitio, de materiales, técnicos, de empaque, varios tipos de cambios. Y el Project Manager es el encargado de gestionar ese cambio, llevarle todo su proceso, ¿verdad? Tener como que todas las aprobaciones de todos los equipos que estén involucrados en el cambio. Y al obtener todo esto, ya el Project Manager puede mandar la aprobación al proveedor para que él ya pueda mandar los nuevos productos o las nuevas partes con el cambio integrado. A diferencia de un cambio donde un Project Manager maneja un proyecto, digamos, pues sin vertientes, ¿verdad? Este tipo de proyectos tienen segregaciones, entonces digamos que genera muchas ramificaciones y ellos tienen que coordinar no uno, sino hasta a veces 20 o 30 líneas de producto para que finalmente puedan converger en la fecha estimada o en la culminación del cambio, ¿no? Entonces es una profesión bastante compleja. Si nos pudieras hacer favor de contarnos pues cómo es un día normal siendo Supplier CM2 Project Manager. Checar el correo. Si hay alguna urgencia, si no, me voy basando en todos los cambios que yo tengo. Por ejemplo, en el día a día se te van asignando los nuevos cambios que inician el proveedor, ¿verdad? Por ejemplo, en mi grupo somos 3 Project Managers que traemos los SCR de cambios de proveedores. Entonces, día a día nos van separando. Por ejemplo, ahorita a mí me tocó los cambios de sitio. Entonces, por ejemplo, si me los asignan en el día, yo tengo obviamente mis tiempos, como tú lo mencionas, o sea, tienes que tener tus tiempos y saber cómo vas acomodando tu cambio, cómo lo vas gestionando en este caso. Y, por ejemplo, lo que yo hacía era checar si estaba urgente el cambio y si sí, le daba para empezar el proceso, ¿no? Si no, iba haciendo lo que fuera urgente. O sea, aquí lo que nos basábamos era también prioridades, ¿no? Porque pues todos traíamos mucha carga de trabajo. Entonces, una manera de las que nos organizábamos era manejar por urgencias. Era lo primordial que yo hago en el día, o sea, manejar urgencias y luego después ya voy dando a los nuevos que están en Initial Assessment, que es cuando nos llega el cambio por parte del proveedor, la iniciativa. Y también una de las cosas que debo de checar día a día es ver si algún cambio ya está listo para aprobarse. Como nosotros traemos muchos cambios, no sé, es tan fácil como reconocerlos. O sea,
Es por eso que checamos correos. Pues también ahí mismo en todas las conversiones y en todas las cadenas fija si ya está un cambio listo para cerrarse. Que es nuestro objetivo, ¿verdad? Nuestro objetivo final es mandarle la aprobación al proveedor, ¿verdad? O rechazarlo o cancelarlo, ya dependiendo de lo que vaya pasando en el proceso. Días en específicos, pues es atender juntas. Hay ciertas juntas de diferentes temas. Por ejemplo, yo soy la encargada de una junta global con todos los equipos de producto, donde se presentan los cambios que están listos y que fueron ya evaluados por los technical advisors. En este caso era el ingeniero de componentes, el EQE, el comprador y la persona de PCNL, ¿no? En dado caso que tuviera afectado eso. Entonces, en esta junta se presentan los cambios, los prestamos al equipo de producto y ellos deciden si que desean evaluar el cambio, si se puede aprobar o si se necesitan algunas otras cosas. Entonces, eso sería en un día, por ejemplo, yo los jueves hago eso. También es generar juntas, ver cómo para obtener las partes que nos faltan para obtener las aprobaciones, etcétera, etcétera. ¿Cuántos cambios manejas? 135 cambios. Entonces, eso es nada más para que se den una idea de la diferencia entre, pues un project manager a lo mejor trae 3, 5, 10 proyectos, y es un program manager de pronto coordina más proyectos junto con su project manager, pero aquí son 135, o sea, es sumamente complejo tratar de ir coordinando los milestones, los tiempos, todo eso de tantos proyectos. ¿Cuál fue la primera carrera que tú recuerdas haber querido estudiar? Maestra. ¿Por qué? Mi familia está rodeada de maestros. Mi papá es maestro. Toda mi familia, de parte de mi mamá, o sea, eran maestros. Y de ahí nació, o sea, yo quería ser maestra. Y aparte que antes era la carrera correcta para la mujer y de ideal, ¿no? Y así fue. De hecho, hasta tenía pensado entrar a la normal, que le llamaban en Chihuahua. Pero nunca hice examen. Me topé con un profesor en el bachilleres que me daba física. Y de ahí nació que ya no quisiera ser maestra. Ya después ahí, o sea, con base a la física, fui buscando ingenierías. Te digo, pues mi papá es ingeniero. Y él me pasó ahí las carreras y todo eso, y ahí fui viendo. Y ahora sí, para la aeronáutica, tengo un primo que él en ese entonces era relativamente nueva la carrera aquí en la UACJ. Y él me dijo, ¿por qué no estudias aeronáutica? Dicen que está muy padre, que el otro, y bla, bla. Y chequé y tenía como 3 materias de física. Física 1, 2, 3 y luego sus derivados, ¿no? Todo. Entonces de ahí cantó. Y por eso estudié también ingeniería aeronáutica y dejé maestro. Lo que te iba a decir, en realidad no es como que te desenamoraste de esa carrera o que al madurar cambiaron tus intereses, simplemente pues sí te atrajo más, otra parte de la balanza se inclinó un poquito más a la física. Sí. Y justamente, o sea, era parte de las preguntas que te iba a hacer ahorita, ¿qué tanto utilizas de ingeniería dentro de esta carrera? ¿O se utilizan más las herramientas, justo como decíamos, de administrativas? Sí, se utilizan más herramientas administrativas, o sea, el uso de Excel, de PowerPoint. Entonces, pues he visto muchas carreras, o sea, en esta área, ¿verdad? Entonces, más que ser necesario, tal vez te facilitó un poco entender las cosas, ¿no? Sí. Tu background. Ajá, exactamente, no fue necesario, pero sí facilitó algunos definiciones, algunas, sí, que fueras dando, o por ejemplo, para entender mejor los tipos de cambio o los cambios que están queriendo hacer de ingeniería los proveedores. ¿Cómo fue tu primer acercamiento? ¿Cómo fue que llegaste a ese departamento? Faltaba como un año para terminar la carrera, y me pedían las prácticas, yo no las había hecho. Entonces, pues empecé a mandar currículum. Ya fue cuando me hablaron y todo eso, tuve la entrevista. Lo que yo mencionaba mucho en esa entrevista era que si algo no podía hacer, lo podía aprender. Por ejemplo, pues uno ahí sabes Microsoft Office, ¿no? Pues que sí. Excel, no, sí, está bien. Macros. Sí, no, pero tengo un amigo que es súper bueno y yo sé que él me puede enseñar. Si es lo que voy a usar, adelante, ¿no? Entonces como que yo siento que eso fue lo que vieron en mí, o sea, no tanto la carrera, o sea, es como que la persona. Sí necesitas algunos conceptos y sí necesitas saber como que, claro que necesitas ser específico de cada departamento, ¿verdad? Pero sí tienes que ver cómo es la persona, o sea, así como que sí le quiere echar ganas. Yo siento que eso es una de las cosas que a mí me funcionaron. Y pues en una semana entré. ¿Cómo logras manejar esa relación en cuanto a requerimientos de la empresa
y pues justamente tratar de reforzarlos o hacer que los proveedores cumplan, ¿verdad? ¿Cómo manejas esa relación, esa sinergia con los proveedores? Siento que una de las cosas es la comunicación. Nosotros tratamos de tener, pues es que hay diferentes, o sea, no todos los cambios vienen del mismo proveedor, obviamente, ¿verdad? O sea, son muchos proveedores. O sea, hay unos que tienen un cambio allá cada quien sabe cada cuánto, y por ejemplo, hay unos que meten bien seguido. O sea, por ejemplo, tengo un proveedor que mete muchísimos cambios y es bien complicado con ese proveedor. O sea, es muy complicado porque él dice, pues yo lo voy a hacer de todas formas. O sea, si tú no me lo aceptas, yo ya lo implementé y yo ya, y hazle como puedes, o sea, y es así como que, o sea, ¿cómo? O, por ejemplo, me estás pidiendo esto, yo no te lo voy a dar. No, porque yo no te voy a dar eso. O sabes que no te voy a mandar muestras. No tengo yo muestras, así que pues hazle como tú quieras. No, pues se arma todo un rollo, ¿no? Entonces yo siento que una de las principales puntos es la comunicación. Yo siento que se tiene buena comunicación, porque es una de las cosas que creo que tienes que tener con mucha inteligencia emocional, no tomarte las cosas muy a pecho, ¿no? Ni que, o sea, no puedes casarte ni con los proveedores ni casarte tú con tu trabajo. O sea, así como que, y es que lo voy, o sea, no es una de a ver quién gana, o sea, no. Tiene que haber también una sinergia en todo eso. Entonces, tratar de llevar una buena relación, pero con los casos difíciles, seguir nada más el proceso como es. O sea, yo siempre sí les dije, o sea, yo no soy pasalona. Si los dejo hacerlo, me lo van a aplicar pues muchas veces o no me lo van a mandar en la información que yo estoy pidiendo, etc. Yo sí me ponía un poquito estricta en ese aspecto, o sea, si no me contestas, o sea, que ellos me tienen el cambio, ¿no? Por ejemplo, y yo necesitaba algo urgente para empezar a procesar su cambio. Si no me lo contestas en 5 días, o creo que eran 7 días, son 7 días, yo voy a cancelar tu cambio y después metes otro con la información que te estoy pidiendo, ¿verdad? Y ya es como ellos se activaban. Por ejemplo, te mencionaba que con algunos proveedores teníamos juntas cada 2 o cada 2 semanas o al mes. Entonces, en estas juntas, pues ahí checábamos el estatus de los cambios que tuviéramos, ¿verdad? Y cada project manager daba sus actualizaciones con lo que tuviera en los cambios. Se facilitaba el llevar los cambios, ¿no? O sea, es ganar los dos, ¿no? Entonces, ese era un punto importante. Y ya después, o sea, por ejemplo, algo que yo también vi mucho que les funcionaba era que nos venían y nos visitaban. O sea, así como que el estar cara a cara, saber con quién estamos tratando, porque pues muchas veces no sabes ni quién, ¿verdad? Sobre todo eso, o sea, siempre con el respeto, pero la buena comunicación. O sea, y cuando era necesario, sí poner mano dura y decirle, ¿sabes qué? Si necesito esto o me están pidiendo esto, si no me lo puedes dar, yo lo voy a cancelar. Y en caso de que yo no pudiera o que me pidieran que no lo hiciera o a tener, yo involucraba siempre a compras. O sea, el comprador que tuviera esa parte para que él tratara de negociar ya directamente, ¿verdad? Porque ellos ya pueden ver con números, o sea, cosas que yo no puedo ver, números y precios, ¿verdad? O sea, bueno, esto va a pasar si te sigues poniendo así, ¿verdad? O esto va a pasar si no mandas esto. O tratar una negociación. O sea, ya cuando tuviéramos algún problema, que son, o sea, eran, si quieres, máximo 3 proveedores con los que tuviéramos que hacer eso, o sea, pero de tantos, ¿verdad? De muchos proveedores. Sí, obviamente es inteligencia emocional, técnicas de negociación. Entiendo que también hay que tener cierta empatía y por lo mismo de pronto negociación que requiera cierta flexibilidad de ambas partes, ¿verdad? Porque al final del día tienen un objetivo común. ¿Y qué oportunidades de crecimiento hay en ese departamento? Fíjate que a lo mejor mucha gente piensa que no mucha, o sea, y la realidad es que sí, pero depende de cómo tú lo quieras ver. O sea, si hablas de crecimiento de, por ejemplo, en cuestión de posición, o sea, por ejemplo, tú podrías estar buscando algo de un poquito más de liderazgo, ¿no? O sea, que en su momento yo era lo que me motivaba, ¿no? O sea, algo que me llamaba la atención más que nada, o sea, como que yo siempre, quería ver si podría yo llegar a tener una posición, de un rango más alto.
sé que era complicado, sé que es complicado, sé que se necesitan muchas habilidades para eso. Entonces, sí, pero las hay, o sea, pero sobre todo en este departamento no era tan factible, tan fácil, más bien, no era tan fácil porque pues ya tienes un jefe, ¿no? Y ese jefe, por ejemplo, tiene 2 departamentos, o sea, entonces es como que llevar 2. A lo mejor ahí como lo que tú pudieras pelear o lo que yo en su dado caso quería hacer era como que un tipo team leader, ¿no? O sea, algo entre el jefe y mi posición, ¿no? Ujú. Pero también sabía que era algo complicado, ¿no? Pero pues yo traté de ver, por otro lado, el crecimiento, o sea, yo traté de ver, bueno, ¿qué tal una certificación? O sea, que es lo que mencionaste al principio, ¿verdad? O sea, y sobre todo que se empezó a mover, ¿verdad? A mí me lo ofrecieron y yo dije, bueno, pues no estoy teniendo este crecimiento, pero pues puedo tener esto que al final de cuentas, o sea, me puede ayudar o para otra posición donde pueda a lo mejor crecer más o para otros, o para lo que fuera. Entonces, yo creo que en ese aspecto sí está muy bien, o sea, el tener ese tipo de certificaciones, porque es un estándar, o sea, y es algo que se utiliza en muchos departamentos. Ujú. Entonces, como que yo lo traté de ver de esa manera. Y en cuanto a sueldos, ¿tú cómo compararías el sueldo de un project manager de Supplier CM2 contra algún otro puesto en mismo ingeniería? Ujú. Fíjate que depende también de cómo te muevas y qué demuestres tú. En su momento yo platicaba con mi ex jefe, y él me decía, es que necesitas decir, Ujú. o sea, necesitas decir que quieres más, ¿verdad? O sea, porque muchas personas, sobre todo mujeres, él me decía, las mujeres no preguntan qué quieren más. Ujú. Entonces, él me decía, tengo a alguien que se lo merece, por ejemplo, pero viene alguien que me lo pide, pero ella no me lo pedía, Ujú. pero yo sé que ella se lo merecía, pero llegaba alguien, ¿sabes qué? Tengo esto, necesito, pues se lo doy, ¿no? Ujú. Entonces, fue algo que yo aprendí a la mala, Ujú. pues porque yo no decía, o sea, yo siempre esperaba, ya hasta que, pues ya hasta que ya como que yo ya fui viendo, fui, monitoreando todo eso y me fui dando cuenta que pues lo necesitabas pedir, ¿no? El sueldo con el que yo empecé, no, pues que yo empecé de practicante, entonces cuando me hicieron como que me ofrecieron la posición, pues era un poquito más de lo que era de practicante en ese entonces, pero yo siento que me supe mover en ese aspecto, o sea, así como que a pedir, porque yo sabía que, por ejemplo, lo que hacía es que esa es la otra, o sea, no sabes qué tanto Ujú. impacto tiene lo que tú sabes hacer. Ujú. O sea, por ejemplo, yo sabía que esto, o sea, era para más. Ujú. O sea, y el tener esos cambios era para más. Obviamente, si llegué a comparar con otras posiciones, claro que estamos hablando de otros sueldos, ¿verdad? Pero yo siento que no estábamos tan alejados de las demás, de los demás departamentos que estaban a la par con nosotros en ingeniería por cuestiones de que platicábamos ahí con diferentes amigas, compañeras, entonces es como me di cuenta. Y cuando me di cuenta es como que también dije, entonces puedo pedir más, etcétera, etcétera. Y Ujú. es lo que me ayudó. Con uno de mis jefes, yo, pues él se dio cuenta, ellos se dieron cuenta de que pues me lo merecía y pues adelante, o sea, y Ujú. sobre todo porque yo también sí dije, ¿verdad? O sea, y yo, pues es que yo necesito más por diferentes proyectos que habría en mi vida y pues si no buscaría otro departamento, ¿verdad? O otra empresa, no fue Ujú. tanto como amenaza, obviamente claro que no, o sea, es como mencionamos tu inteligencia, la inteligencia emocional que tienes que tener, la negociación, y por ejemplo, pues ellos también, pues es como tienes que tener también contento a tu equipo, ¿no? O sea, y sobre todo si están demostrando que está bien, ¿verdad? O sea, en ciertas Pues cosas. es que justo yo creo que eso, el hecho de poder respaldar esa petición con algo, ¿no? O Sí, sea, de claro, pronto siempre. es requisito que pues sobresalgas, ¿verdad? Tengas las cartas para Ujú, jugar esa mano, pero pues sí es muy importante lo que dices, ¿verdad? Es importante que la gente entienda que muchas veces los delta de sueldo pues se dan cuando uno negocia y esas negociaciones pues uno es el que las busca. ujú, De manera natural las empresas van a buscar dar incrementos de sí, pronto, pero pues no le pueden dar un incremento sustancioso a todos sus empleados, no, ¿verdad? ujú, Entonces, justo como dices, probablemente esas diferencias se van a ir dando en cuanto a desempeño
hablarlo, ¿verdad? Sí. En nuestro caso, yo recuerdo haber platicado alguna vez con mis equipos y decirles, es bien difícil cuando todos tus empleados son excelentes, es mucho más difícil poder decir a quién le doy tal o a quién le doy tal. O sea, si de pronto tuvieras una persona que es mejor en su empleo que el otro, pues es más fácil. Sí. Pero de pronto cuando todos son excelentes, como se daba el caso en ese entonces, pues sí, realmente las técnicas de negociación tal vez yo creo son las que hacen la diferencia. Sí. Entonces, sí, o sea, por ejemplo, es buscar eso o, por ejemplo, preguntar, ¿verdad? O sea, o qué más puedo tener, o sea, qué asignaciones me puedes dar para, pues, o sea, también a lo mejor algo más extra, ¿no? O sea, de aparte de mi trabajo, ¿verdad? O sea, ¿qué más puedo hacer para poder tener un incremento o algo? Y que también aplica a la posición, ¿verdad? A tener una posición más alta, o sea, no tanto de sueldo o así, más bien qué responsabilidades puedo adquirir para poder estar manejándolo. Si tú fueras a hacer una entrevista de trabajo a un candidato para esa posición, ¿qué le preguntarías? Fíjate que me tocó estar en entrevistas, estuve entrevistando practicantes para el departamento. Y una de las cosas que les preguntaba yo era que si les gustaba, o sea, si les gustaba el estar administrando, el que fuera más administrativo, no tanto como de ingeniería, ¿verdad? Porque más que nada, como lo mencionábamos al principio, o sea, que sí, es de ingeniería, pero no tanto enfocado, porque muchas veces tú vas buscando algo, no sé, estar haciendo tus cálculos, mediciones, estar en los laboratorios. Entonces, yo es algo que preguntaba, o sea, ¿te ves tú como administrativo? Y la organización, a lo mejor algo que se pregunta muy común es lo del estrés, o sea, estar manejando bajo estrés, bajo urgencias. Yo, por ejemplo, con nosotros es algo que manejamos mucho y que sobre todo que nos están muy seguido preguntando actualizaciones, ¿no? O sea, ¿qué update tienes de esto? O sea, ya, necesito que pierda. Entonces, qué tanto son capaces de tener la habilidad para saber manejar ese tipo de situaciones. Entonces justo como platicábamos, este puesto tal vez es tan pues noble, podríamos decirlo, ¿verdad? Que como mencionabas tú, diversas carreras lo ejercen, que a lo mejor no requiere un background tan técnico. Obviamente platicándolo pues entendemos que un background técnico lo facilita. Sí. Sin embargo, pues lo que entiendo que tú ves más importante es justamente la disposición de la persona, ¿verdad? Y el estar realmente enfocado al puesto que buscan, y eso es algo bien importante. Cuando apliques en una vacante, pues realmente estar seguro que estás aplicando algo que te llena, ¿verdad? Porque la expectativa es que no lo hagas 6 meses, no lo hagas un mes, lo vas a estar haciendo, pues en tu caso, casi 8 años. Entonces, pues te tiene que llenar, ¿verdad? Obviamente. Y pues hay que considerar que la empresa o quien te esté dando esa oportunidad, pese a que a lo mejor no traigas ese background que se requiere, pues está invirtiendo en ti. Sí, correcto, y es algo que platicábamos al momento de estar en las entrevistas, o sea, es como tú lo mencionas, o sea, no es buscar a alguien por unos 6 meses o el momento en el que se acaben las prácticas, o sea, no, un año, ¿no? O sea, posiblemente, porque es muy complicado estar entrenando a alguien, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo también entrenaba a las personas nuevas y y pues era muy, muy complicado, o sea, estar entrenando. Entonces, no me iba a dar el tiempo para estarlos entrenando y luego para que al final pues ya no se quedara y volver, ¿no? O sea, no, se trataba de conseguir gente que le gustara, que le llamara la atención y que se viera, o sea, que se viera más tiempo, así como tú lo mencionas, en esa posición, ¿verdad? Obviamente que, o sea, no es así como que ya te tienes que quedar aquí, o sea, no, porque posiblemente yo, por ejemplo, ahí dentro, pues yo iba viendo, ¿verdad? O sea, a ver qué me llamaba esto la atención, o a lo mejor, bueno, si me llegaran a ofrecer o yo buscar otra posición, lo podía llegar a hacer, pero pero para eso tienes que de primera, o sea, sí tienes que llamarte la atención. Y ahorita pues esto lo estamos enfocando a practicantes, pero si tú fueras a entrevistar un project manager, ¿qué le agregarías? A lo mejor la cuestión de saber cómo ellos gestionan los proyectos. Porque a lo mejor si viene alguien que es un PM, pero de producto, o un PM de diferente programa, etcétera,
a lo mejor no es lo que está buscando. Y en cuanto a soft skills, ¿cuáles habilidades blandas crees que son necesarias para esta profesión? Yo pienso que la de buena comunicación, Uh-huh. organización, trabajo en equipo, saber cómo tener si estás dispuesto, ¿verdad?, a trabajar en equipo, o si eres alguien que no te gusta trabajar en equipo. Yo siento que es algo muy indispensable. Te digo, por lo mismo que yo fui viendo, ¿verdad? O sea, es muy bueno tener a quien preguntarle, y sobre todo la manera correcta, respetuosamente, y la manera correcta. Y también a lo mejor inteligencia emocional, que de todas formas eso se va adquiriendo. Yo pienso que esas, organización, buena comunicación, o manejo del tiempo tal vez puede ser. ¿Qué tanto te necesitas estar actualizando en esa profesión? Por ejemplo, en este caso, la certificación, o sea, es un muy buena mejora, y tratar de ver cómo estar mejorando el proceso. O sea, que se lleve más fácil el cambio. Sumarizando es trabajo en equipo, tal vez resolución de problemas, inteligencia emocional, manejo del tiempo, buena comunicación. Sí, la buena comunicación yo siento, porque tienes que estar trabajando, como digo, o sea, con los proveedores y hasta con tu equipo, ¿no? Y aparte también con las partes que son tus clientes. En esta parte tú tienes algo también que me gustaría compartir con el público en general, y es que tú fuiste parte de la TWM. Si nos puedes contar tú qué significa. Active Technical Women Network. Es una iniciativa de una directora global. Su objetivo era como que más tener como una red de apoyo de mujeres dentro de la industria. Entonces, un día me invitan a ser parte del comité, y me gustó mucho. Crecí mucho con el grupo. ¿Qué fue lo que más recuerdas haber ganado al ser parte de ese grupo? Visibilidad. O sea, siento que es algo que también es muy importante dentro de las empresas, la visibilidad. Porque quieras que no, te manejas ahí dentro y tienes que te estén viendo, ¿no? O sea, que sepa, mira, ella hace esto, mira esto, bueno, para otras posiciones, para esto. O sea, yo siento que es algo que también toman en cuenta. Otro de los objetivos era adquirir más mujeres en ingeniería, y se logró. O sea, se lograba tener más mujeres al momento de practicantes, y luego después ya posiciones técnicas, posiciones de ingeniero, etcétera, etcétera. Muy padre, me gustó mucho estar en ese grupo, que también siento que eso me ayudó a que no todo fuera el trabajo. El grupo no era de que solo mujeres y en contra de los hombres, o sea, no. Era más bien hacerse una red para que tuviéramos apoyo tanto de hombres y mujeres dentro de la empresa, porque también los hombres estaban invitados, y también a los hombres los invitábamos a dar pláticas y todo esto, ¿verdad? O sea, era eso, o sea, como que estar creciendo, y era obtener habilidades con los temas que se iban dando, que obviamente era para beneficiar a las mujeres, pero que al final de cuentas era para todos. Sí, o sea, buscábamos tener ayuda de mujeres, pero también, y a lo mejor tocamos temas enfocados solamente a la mujer, pero también asistían hombres, porque pues también los hombres tienen conocidos que son mamá, esposa, hijas, hermanas, una amiga, o lo que tú fueras. Entonces, eso también es algo que fue muy padre, que al final logramos que los hombres fueran y se acoplaran todo eso. ¿Tú crees que ha cambiado la mentalidad global de la organización? Sí, porque después de eso se hicieron muchos grupos de inclusión y diversidad. Digo, yo también lo vi. Al final del día dices que empezaron con 4. ¿Cómo cuántos terminarían? En el comité. Global, en el grupo de mujeres. En el grupo de mujeres. Solo del Centro Técnico de México iban hasta 80. Pero en el global, no, sí éramos como unas 300. Y es que yo creo que el enfoque que dieron ustedes fue un enfoque muy bonito, porque se buscó la igualdad, justamente incluyendo a todos. Uh-huh. O sea, más que estar a lo mejor, como dices, diciendo tal vez que la mujer superior o mereciera algo más. Al contrario, ustedes se organizaban eventos que involucraban hombres, involucraban jóvenes, involucraban niños. Uh-huh. Entonces, como que la forma en que ustedes trataban de incentivar esa igualdad era justamente incluyendo a todos en actividades de una forma igual. Entonces, yo creo que eso fue lo que hizo que tuviera ese empuje. Y por eso te pregunté el número de personas que terminaron, porque o sea, el empuje que tuvo de que al final, empezando con tan poquitas personas, pues terminaran 300, ¿no? Que si
revisáramos a lo mejor la plantilla de mujeres, pues era un alto porcentaje que estaban involucradas. Sin mencionar que, como dices, pues había ya muchos hombres que formaban también parte de eso. Entonces, yo creo que fue algo muy, muy bonito. Pues para concluir, Dani, me gustaría pedirte si nos pudieras dar un consejo a alguien que a lo mejor le haya gustado lo que platicamos y de pronto quiera incursionar en esta profesión. ¿Qué consejo le daría? Que tratara de obtener las habilidades, pero que no siempre tienes que tenerlas todas. O sea, esas se van adquiriendo. Entonces yo siento que más bien es, como lo mencionaba al principio, la disposición que tú tengas. O sea, si tú tienes buena actitud, eso para mí es como que algo que influye mucho. ¿Y qué consejo le darías a la Dani que quería estudiar de maestra? Que no pasa nada salirte de tu sueño, guajiro. O sea, que al contrario, o sea, vienen mejores cosas. Yo siento que ahorita, gracias a Dios, me va mucho mejor que como si hubiera estado de maestra, que mejor seguir estudiando para algo de ingeniería. Que todo va a estar bien y que a lo mejor las cosas no salen como tenía pensado en su primer sueño, pero que salen mejor al final de cuentas. O sea, no es, lo obtienes de diferentes formas. Eso sería. Pues qué bonito. Pues muchísimas gracias, Dani. Un pequeño regalito y un agradecimiento de parte del podcast. Ay, no, muchas gracias. Sobre todo muy privilegiada de que me hayas invitado. Sobre todo la disponibilidad, ¿verdad? La disposición. Y no, pues estoy muy contenta. Muy contenta. Espero que les sirva de mucha ayuda. Y pues cualquier cosa, ya sabes que estamos para apoyarnos de todas formas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estarnos viendo. Esperemos que les haya servido mucho la experiencia de Itzel Daniela. Por eso de pronto escucharon que les ayuda en la industria automotriz y en esta profesión de Suppliers and Project Manager. Si quieren ver alguna otra profesión, por favor déjenos en los comentarios. Y no se olviden de suscribirse al canal y de darle like. Muchísimas gracias y nos vemos hasta la próxima.